Salmo 138, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Se acuerdan de qué hablábamos hace 8 días? ¿Cuál fue el tema general? Ok, creciendo en la madurez espiritual. Y un tanto continuando con esa línea, con ese tema, nos dice aquí la palabra de Dios que Él cumplirá su propósito en mí. Y podríamos, como luego les animo a hacerlo, personalizar esto y decirle: bueno, Dios, ¿cuál es tu propósito para mí? Yo no sé si tú lo has pensado, ¿sí? Inicialmente podemos entender que el Señor, como lo meditábamos en la cena del Señor, Él nos lavó de nuestros pecados, Él nos reconcilió. Esa acta que era contraria a nosotros, sí, fue clavada ahí en la cruz. Y escuchaba una meditación con nuestro hermano Hogar, me animó mucho de esa acta, y decía que acostumbraban los romanos poner ahí el nombre del delincuente y ponían ahí Ricardo Cuellar y ponían todos sus delitos. Y lo clavaban en la cruz para que supieran por qué esa persona moría en la cruz. Y ponían ahí si había sido un homicida, si había sido un ladrón, si se había sublevado contra las autoridades. En esa acta se ponía todos los delitos y se clavaba en la cruz. Sí. Y esa acta que nos era contraria, fue quitado nuestros nombres. ¿Sí? Y ese glorioso intercambio, hay un canto muy bonito que cantan ahí en Río Blanco, glorioso intercambio, ¿sí? La justicia de nuestro Señor Jesucristo nos fue atribuida y nuestras culpas le fueron cargadas a Él. Fuimos en ese momento salvos de la ira eterna, perdonados, ¿sí? Limpiados y ahora adoptados en la familia de nuestro Dios. Ahora, cada uno de nosotros, si tú tienes a Cristo en tu vida, eres parte de la familia de Dios. ¿Será solamente el propósito de Dios dejarte ahí como un hijo o una hija más? ¿Ahí se acabaron los planes de Dios para nuestra vida, hermanos? No. Él va a cumplir su propósito. Y sabes una cosa, hermano, hermana, a través de lo que tú vives en tu vida diaria, Dios está queriendo cumplir un propósito. Anoche veíamos en la reunión familiar que dentro del panorama del mundo te dicen, si tú tienes cierto estatus económico, cierto estudio, cierta apariencia, ¿sí? Veíamos cuáles son las 2 cualidades que más creen que, bueno, lo comentaba así el hermano, que el mundo más valora. ¿Cuáles? Tu apariencia, ¿sí? Como por eso dicen, como te ven, te tratan. Entonces, si te ven bien vestido, con una buena apariencia, quizás como hombre te ven fornido, alto y tienes los ojos azules y todo eso, pues qué persona tan agradable, ¿no? Podríamos decir, es fino, ¿no? Luego decimos así, ese es fino, ¿no? Y los demás, pues corrientitos somos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad que el mundo ha definido de lo que es importante en la vida del ser humano. Y por eso es que, ¿qué hacemos siguiendo esa mentalidad? Buscamos tener una buena apariencia, buscamos tener un buen estatus, ¿sí? Tener una buena carrera, una buena condición para que al rato te digan el señor doctor, ¿sí? La señorita licenciada, ¿no? Pero, hermanos, hay algo que es muy importante y que debe estar en nuestras mentes, ¿no? Y recordamos esta ocasión de que Dios andaba buscando un hombre. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7.
Sí. Dios, el pueblo de Israel por mucho tiempo a través de los jueces y profetas fue dirigido, pero llegó un momento en que el pueblo de Israel dijeron, nosotros queremos un rey. Y les dieron un rey conforme a lo que ellos querían. Dice que Saúl era un hombre, era el más alto de todos, sobresalía su cabeza por los demás y dice que era de hermoso aspecto. Pero ¿qué pasó con este Brad Pitín o Rambo? ¿Sí? ¿Qué pasó con él? ¿Realmente por la expectativa de lo que él se veía por fuera cumplió lo que Dios quería? Y dice, ya lo tenemos, 1 Samuel, si me ayudas con el texto, Rubencito. Sí, ponlo por favor. 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Cuál? Que estés más alto, que tengas una mejor condición económica, que tengas una buena carrera. Esos son los estándares del mundo. Pero Dios se lo dice muy claramente a Samuel, porque habían pasado todos los hijos de Elí y habían pasado los principales, los más altos, los más fuertes, los de guerra. ¿Sí, hermano? De Isaí, dije de Elí, ¿verdad? De Isaí, gracias, hermano. Elí no, para nada los hijos de Elí, ¿no? De Isaí. Entonces, Samuel está un tanto decepcionado de decir, oye Dios, pues si yo estoy viendo los prospectos, ¿no? Sí, el mayor, mira, es un hombre de guerra, es fuerte, es así. Y Dios dice, mira, Samuel, para mí, eso no es lo importante. Yo no miro la apariencia, sino miro el corazón del hombre. Entonces, hermanos, cuando podemos pensar que Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, ¿en qué aspecto es? Quiere moldear un corazón que se parezca más, cada vez más al de su Hijo. Y lo dice eso en el libro de Efesios. ¿Sí lo dice ahí? Que hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Entonces, imaginemos por un momento, hermanos, ¿qué sería nuestra vida si cada vez nos pareciéramos más a Cristo, a nuestro Señor Jesús? ¿Cómo Él hablaba? ¿Cómo Él trataba los problemas? ¿Cómo enfrentaba las dificultades? ¿Cómo enfrentó ahí la tormenta, la tempestad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo reaccionaba? ¿Cómo trataba a la gente? ¿Sí? ¿Cómo trató a la mujer prostituta? ¿Cómo trató a los leprosos? ¿Cómo era Él en su carácter? ¿Sí? Qué hermoso sería, ¿no? Que cada vez, ¿sí?, nuestro corazón, nuestra conducta, porque de ahí va a derivar cómo nos comportamos, nos pareciéramos más a nuestro Señor Jesús. Y Él quiere cumplir ese propósito. Dice otro texto referente a ello, vamos a Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, y ponle ahí tu nombre, que el que comenzó en Ricardo, ponle tu nombre, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha comenzado una buena obra. Él cumplirá su propósito, no mi propósito. Interesante, ¿no? ¿Sí? Porque si pensamos en nuestro propósito, a veces es muy diferente del propósito de Dios. Pero Él que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La va a seguir. Y miren, y ahí reflexionaba y decía, bueno Dios, ¿qué va a pasar, sí, con aquellos que en ese proseguir del crecimiento de la vida y de la madurez se han estancado? Se han quedado sentados y han dicho, Dios, yo ya no quiero, Señor, yo ya me cansé, ¿sí? ¿Qué va a pasar?
¿Qué experimentarán estos creyentes que quizás desistieron del crecimiento espiritual, de la madurez, de parecerse más a Cristo? ¿Qué va a acontecer con ellos? Vamos a ir a una historia que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16. Y vamos a leer unos versos acerca de la vida de Asa, que era un rey de Judá. Y él tenía conflictos, serios conflictos, como muchos, y pues más como rey, implicaba todo lo de una nación. Y dice 2 Crónicas 16, verso 1, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Ahí había conflicto entre hermanos, ¿sí? Ya se había dividido el reino y los de Israel iban a atacar a los de Judá. Y fortificó a Rama, pero no dejó salir ni entrar, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. A ver, son muchos nombres y vamos a tratar de tener claridad. ¿Cómo se llamaba el rey de Judá? ¿El rey de Israel? Baasa. ¿Qué es lo que quería hacer el rey de Israel? Pelear contra Judá, invadir a Judá. Y entonces el rey Asa va a buscar una alianza. ¿Con quién buscó esa alianza, hermanos? Con el rey de Siria, que se llamaba Ben-Hadad. Y entonces, para hacer esa alianza, hizo algo el rey Asa. ¿Qué hizo? Verso 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros, ¿de dónde? De la casa de Jehová y de la casa real. Pensó Asa, bueno, pues sí, hay tesoros ahí en el templo y en mi palacio, pues que sirvan de algo, ¿no? ¿Sí? Ahora, esos tesoros de la casa de Jehová, ¿para quién estaban dedicados? Los utensilios, los platos, las copas, ¿a quién estaban dedicados? A Dios. Pero el rey, pues siendo el rey, dice que me sirvan de algo, ¿no? Y tomó todos estos utensilios y se los mandó ¿a quién? Al rey de Siria, que se llamaba Ben-Hadad. Y le hizo esta propuesta. Verso 3. Hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel. Entonces Ben-Hadad tenía alianza con el rey de Israel, pero le está pidiendo, rompe esa alianza. ¿Sí? Déjalo. Verso 4. Y consintió Ben-Hadad, pues claro, con todo el oro que le había mandado, y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Verso 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo. ¿Qué era un vidente, hermanos? Un profeta. ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
Y dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Le está diciendo el profeta al rey Asa, Hanani. Verso 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Había una guerra. Dios sabía de la guerra. Dios estaba en control. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo con Asa? Lo estaba probando su carácter, probando su corazón. Y en este caso, ¿qué es lo que hace él? Toma aún de los tesoros de la casa del Señor para hacer la alianza con un rey pagano, con un rey idólatra, ¿sí? En sus pruebas y problemas busca la ayuda de alguien aquí en el mundo. Y entonces Dios se aira y manda a Hanani y le dice, ¿no te acuerdas, Asa? ¿Contra quiénes había peleado antes y que dice que era un ejército numerosísimo? Sí, y no sé cuántas veces encontramos esta palabra numerosísimo, pero creo que está implicando que era un ejército muy grande. Sí, ¿contra quiénes los había librado nuestro Dios? Y los libios. 2 ejércitos muy numerosísimos. Sí. Y eso se los dejo para tarea, búsquenlo después, cómo Dios lo había librado. Pero ahora viene la prueba y en vez de pensar en buscar a Dios, ¿qué es lo que hace? Busca sus medios. ¿De qué forma voy a solucionar mis problemas? ¿Tengo tesoro? ¿Tengo dinero? Voy a comprar al otro rey. Sí. Voy a tratar de solucionar mis problemas a través de mis recursos. Estaba escuchando en uno de los devocionales de la hermana Nancy DeMoss y dice, bueno, todos tenemos pruebas, tenemos problemas en nuestra vida. Dice, y yo he escrito una tarjetita que he puesto ahí en mi escritorio. No sé si la llegaron a escuchar. A lo mejor pasó desapercibido porque lo dijo así muy de corridito. Dice, tengo una tarjetita que he puesto ahí en mi oficina. Y le he puesto, ¿alguien lo escuchó eso? Le damos una Biblia de Jerusalén. Y ella ha puesto esto, puso esta frase, ¿ya has orado por eso? ¿Sí? Y se me hizo una frase que yo voy a poner también ahí. ¿Cuántas veces viene la situación difícil a nuestras vidas? De salud laboral, problema familiar, una situación, y comenzamos a tronarnos los dedos, a preocuparnos, a angustiarnos, nos estresamos. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a Asa? Me gusta mucho el verso 9, hermanos. Porque los ojos de Jehová contemplan, ¿qué dice? Toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Lo leí en otra versión para ver cómo se traducía esto de corazón perfecto y decía en las versiones un corazón fiel, un corazón sensible a la necesidad. Sí. Y Asa no tuvo ese corazón ahora. Sí. No oró a Dios en su necesidad, sino dijo, ¿de qué forma solucionaré las cosas que hay en mi vida? Y sabes, hermano, nada de lo que te está pasando, nada de lo que me está pasando está fuera de su control. Dios cumplirá su propósito en mí. Él quiere que Ricardo sea un hombre que madure,
que dependa de Él, que confíe en Él. Me gustó mucho igual parte del devocional que compartió la hermana. Vamos al Salmo 66, hermanos. Y se me quedó en mi mente esto y lo estuve reflexionando y me ayudó en mi vida y pude, pues a través de las pruebas que todos vamos pasando, a veces ahora en un tiempo por la salud de mi esposita y diferentes situaciones, ¿cómo enfrentamos las pruebas? Y dice Salmo 66, verso 10, porque tú, ¿quién? Nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Hasta ahí de momento, ya estamos viendo lo que dice después, pero hasta ahí de momento. ¿Quién nos probó? ¿Quién nos está afinando como la plata? ¿Quién nos metió a la red? ¿Quién puso sobre nuestras espaldas una pesada carga? Interesante la siguiente frase, ¿no? La del 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Sí entendemos esa frase? ¿Sí has sentido que a veces ha venido una tempestad sobre tu cabeza que parece literalmente que alguien galopó sobre tu cabeza? ¿Sí? ¿Te ha pasado que tienes una pesadez en tu cabeza por todas las pruebas, por todas las dificultades? ¿Y qué dice? Dios lo hizo. Y relacionando el pasaje anterior, porque sus ojos andan buscando en toda la tierra hombres que sean fieles, que le busquen en medio de las pruebas. ¿Sí? Así es que, hermano, hermana, la dificultad que tú estás pasando tiene un propósito: crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús padeció. ¿Sí? ¿Qué dice en Hebreos? Que Él fue afligido en todo y que fue perfeccionado a través aún de esa aflicción en su vida. Hermano, hermana, en el mundo sin Cristo sufríamos, padecíamos, ¿no? Antes de Cristo en mi vida padecí por el pecado de otros y por mi propio pecado. ¿Sí? En la vida sin Cristo padecíamos. Ahora con Cristo, ¿sí?, padecemos con propósito. ¿Sí? A veces ciertamente padecemos por consecuencias de nuestro pecado. Pero aún Dios usa esas cosas con propósito. Nos está afinando como la plata. Nos está refinando. Quiere purificar nuestros corazones, porque Dios no mira a lo exterior, Dios mira a nuestros corazones y Dios quiere corazones en santidad, corazones que le confíen y le crean a Dios en medio de las pruebas. ¿Por qué Asa no buscó a Dios en medio de la prueba? ¿Por qué? ¿No ya había visto las maravillas de Dios? ¿No ya Dios lo había librado de un ejército más grande que el de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos de momento de pedirle a Dios? Cuando en otro tiempo orábamos y perseverábamos en la oración y nos levantábamos temprano y doblábamos nuestras rodillas ante las pruebas. ¿Por qué de momento llegamos a apartarnos? ¿Por qué? Estaba buscando esta frase y la escuchaba también en el devocional hace tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan de un canto que cantamos? ¿Sí? ¿Dónde lo dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué salmo es?
Sí, lo hemos cantado. ¿Traes la frase? Porque ese es en otro. Lo tenía aquí, nada más que perdí la cita. Ok, es ese. Salmo 13. Vamos, por favor, hermanos. Salmo 13, verso 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué Dios nos permite ver estos pasajes? ¿Por qué Dios nos permite ver el clamor del salmista y decirle, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Qué implica este hasta cuándo en nuestras vidas? Una desesperación. ¿Qué implica? No sé si tú alguna vez lo llegaste a expresar. Quizás dijiste, no, ¿cómo le voy a decir a Dios así, no? Pero quizás estuvo en tu corazón por una petición, por una necesidad, por una situación, y se va alargando el tiempo y de momento viene esta expresión, ¿hasta cuándo, oh Dios? Sí. Viene un cansancio espiritual, ¿no? ¿Hasta cuándo llegará la cita? Sí. ¿Hasta cuándo cambiarás esta situación de mi vida, Dios? ¿Hasta cuándo? Y Dios nos permite, porque lo expresa aquí su palabra, ¿no? Con humildad. Porque no podemos llegar ante el Dios soberano y eterno y lo han dicho, me acuerdo que nos lo compartía el hermano Linden cuando falleció su hija, su hijo, su esposa, y decía, tú no puedes cerrar el puño contra Dios, ten cuidado. Sí, porque puede ser que hay cosas que tú no entiendes, que tú no comprendes, y eso es muy real. Y hay muchos personajes en la palabra de Dios que pasaron situaciones críticas y Él no tenía por qué explicarles. Él es nuestro creador, nuestro hacedor, y nos basta saber que Él cumplirá su propósito. ¿Y qué dice Isaías? Que sus propósitos son perfectos, son de paz, son de bien. Pero quizás no lo podemos entender en el momento, y yo lo entiendo eso porque me pasa, y yo sé que te pasa, que hay cosas que no entendemos, no comprendemos, pero puedo descansar. Y miren cómo termina el salmista. Podemos descansar como termina este salmista. Verso 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aquel que estaba preguntando hasta cuándo, miren cómo termina. Y sabes, de aquí donde estás hasta el proceso de donde Dios te quiere llevar, va a haber un lapso, un tramo que va a ser complicado. Pero algo en lo personal puedo animar a mi vida, a mi alma, a decir, yo sé que al final el propósito de Dios que Él cumplirá para mi vida será bueno. Le creo a Dios. Si Él me dio a su Hijo, si no escatimó a su Hijo para salvarme, ¿cómo no me dará lo mejor para mi vida? Aunque en el proceso haya dolor, haya lágrimas, haya prueba. Pero recordemos la vida de Asa. Él confió en un tiempo y descuidó su fe. Sí. Enfrió su fe y no le creyó a Dios.
¿cuáles fueron las consecuencias que vinieron para Asa? ¿Se acuerdan? Ya sin que lo busquen. Que Dios le dijo que iba a haber una consecuencia porque no le había buscado a él. Sí, pero ahí la consecuencia que le dice es que la guerra iba a estar sobre su casa y no se iba a apartar. ¿Por qué? Por no haber confiado en Dios. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Tu incredulidad, después de que Dios te ha salvado, después de que Dios te dio a su Hijo, después de que has sido perdonado y librado de la condenación eterna, tu incredulidad o mi incredulidad le desagrada a Dios. Porque si ya ha hecho tantas cosas Dios por nosotros, ¿por qué no le creemos aunque sea difícil la situación? Él nos metió a la red, Él puso pesada carga, Él nos está afinando como la plata. Y ahí mismo nos está diciendo el sentido, Dios está refinando tu vida y la mía. ¿Cómo a veces somos apartados del pecado y la impiedad? Venimos, escuchamos la prédica, Dios te dice, apártate, vive en santidad. Bueno, Dios, déjame probar tantito. No pasa nada. Y Dios nos vuelve a decir, apártate de esto. Quita esto de tu corazón. Quita este odio, quita este resentimiento. ¿Sí? Limpia tu vista, no estés mirando cosas sucias. Vive un matrimonio de santidad. Y estamos ahí diciendo, sí, Dios, espérame tantito, espérame tantito. Y cuando Dios comienza a tratar con nuestra vida, hermanos, sí, entonces viene esa angustia, esa desesperación y entonces sí a veces quizás con reclamo le decimos, Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Si te he estado hablando, hijo. Sí. Si te he estado hablando, hija. Entonces, hermanos, entendamos esto y cooperemos para ese propósito que Dios quiere para nuestra vida y que es bueno y que lo mejor sería que nosotros intencionalmente digamos, Dios, yo quiero vivir esa vida de madurez, esa vida de crecimiento espiritual, esa vida de santidad. Ayúdame, Dios. Sí. Y disponer cada día un corazón humilde, porque Dios contempla toda la tierra y está mirando los corazones de los hombres. ¿Qué mira en tu corazón Dios, hermano, hermana? ¿Cuál es la condición de tu corazón hoy en día? Sí. Muchas veces, hermanos, estamos buscando cosas del mundo que llenen nuestro corazón. Lo que decía hace un momento, ¿sí? El mundo nos atrae y nos dice, si te ves así, si te vistes así, si actúas así, si tienes esto, te vas a llenar. Y siempre nos ha pasado, al final, ¿cómo nos sentimos? Vacíos, ¿sí? Vacíos. Ayer me estaba mensajeando ahí con los chicos allá en Estados Unidos y estaba hablando, y mi pregunta fue con ellos, ¿no? Con Teo, ¿cómo está tu corazón? Henry, ¿cómo está tu corazón? ¿Sí? Julio, ¿cómo está tu corazón? Por ahí pude platicar un momento con Joan y ya está más cachetón y digo, la buena vida, se ve que estás comiendo bien. Sí, dice, estoy trabajando, tengo 2 trabajos, de lunes a jueves en uno y de fin de semana reparto comida. Le digo, pues ni la has de repartir y te la estás comiendo, ¿no? Pero bueno, me dijo, estoy ocupado, estoy trabajando, estoy bien. Y le digo, ¿y tienes tiempo para Dios? Dice, pues he buscado iglesias, pero hay puros gringos. Dice, puras iglesias de gringos. Sí. ¿Con qué estás llenando tu corazón? ¿Mucho trabajo? ¿Bienestar material? Sí. Y dice su palabra, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tú has logrado, ¿de quién será? Sí. Y así es, dice, el que no es rico para el Señor, el que no ha trabajado en su corazón. Entonces, hermano, hermana, concluyendo, quiero animarte, trabaja en tu corazón. Sí. Trabaja en cómo Dios está mirando lo que hay ahí. Hay soberbia, hay orgullo, hay pornografía,
hay mentira, hay inmoralidad, ¿sí? O hay adoración, hay lectura, hay memorización, ¿sí? ¿Qué está mirando el Señor en nuestros corazones? Dice en este pasaje, Salmo capítulo 7, Salmo 7, verso 9. Fenezca o perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Miren esta frase, hermanos. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Entiendes que con lo que tú estás viviendo, Dios está probando tu mente y tu corazón? Sí. Por eso, mira, hermano, es bien importante y te quiero animar, ¿sí? Porque se nos olvida. Ponte ahí frases que te ayuden, ¿sí? Y cuando venga la prueba, ponla ahí, ¿sí? Recuerda que Dios está probando tu vida. No es que te fue mal, no es que fue mala suerte. Dios está probando tu mente y tu corazón. ¿Cómo reaccionas? ¿Como Asa buscas los recursos del mundo para solucionar tus problemas? Salud. Pero, ¿qué le dijo a Hanani? ¿Por qué no confiaste en Dios? ¿Sí? ¿Por qué no confías en mí? ¿Acaso crees que mi brazo se ha cortado para ayudarte? ¿Sí? Dios prueba tu mente y corazón. ¿Qué está mirando el Señor en nuestras vidas? Verso 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los que con corazón limpio le buscan al Señor. ¿Sí? Entonces, necesitamos, hermanos, cada día estar recordando estas verdades. ¿Sí? Yo lo necesito y me ayuda mucho cuando recuerdo estas verdades, hermanos. Les decía hace 8 días, hablando de la madurez, perspectiva, ¿no? ¿Sí? Porque las cosas de este mundo son temporales y son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas y son en las que tenemos que poner nuestro énfasis, perspectiva. Y en la semana por ahí pues te llegan momentos de prueba, ¿no? Y te sientes que te agobian las situaciones y me vinieron estas palabras que yo mismo estaba compartiendo con ustedes. Y le dije a Dios, perdóname, porque de momento pierdo la perspectiva como hijo de Dios. De momento se me olvida, ante todo, Señor, que usted está en control y usted está aprobando mi vida. ¿Y saben qué? Doblas tus rodillas, entregas tus pruebas, tus dificultades, porque el Señor dice que por nada estés ansioso, llévalo delante de Él. ¿Sí? Y ayer me decía Teo, ¿y cómo está, hermano? Le digo, con pruebas, pero con paz del Señor. Dice, eso es maravilloso. ¿Sí? ¿Has estado con pruebas y con paz? ¿Se podrá? ¿Sí se puede o eso? Sí se puede. Pero se puede en el grado que buscamos y dependemos de Dios y confiamos en su palabra. Se puede en el grado que tú vas madurando en tu vida y te das cuenta, porque ya te ha pasado antes, has tenido momentos de prueba y dices, necesito confiar en Dios y le encargo a Él mis problemas y confío que Él me ayudará a solucionar. ¿Sí? Oigan, si Dios libró a Asa de un ejército numerosísimo, de gente que quería destruir a la ciudad y matarlo y decapitarlo a él, ¿cómo Dios no podrá ayudarnos en medio de nuestros problemas? Y nos pregunta, como dice su palabra, ¿acaso hay algo difícil para mí? Dice Dios. ¿Sí? Entonces, a esta altura de tu vida cristiana, 5, 10, 15, 20, 30 años de ser cristiano, ¿tienes un corazón maduro? ¿O todavía sigues, sí, en la infancia espiritual? Yo espero, hermano y hermana, que procures el crecimiento en tu vida. Sí tenemos que hacer nuestros labores diarios de trabajo, de hogar y
estudiar y todas estas cuestiones. Pero si tú intencionalmente no estás tomando un tiempo cada día para buscar de Dios, para examinar tu corazón, para ver cómo estás reaccionando, ¿sí? ¿Cómo reaccionas a las pruebas? ¿Te acuerdas de tu última prueba? ¿Cómo reaccionaste ante tu última prueba? ¿Sí? ¿Lloraste? ¿Te alarmaste? ¿Te estresaste? ¿Te enojaste? ¿Oraste? ¿Confiaste? ¿Cómo reaccionaste? Esa es la muestra de tu madurez espiritual, hermano. ¿Cómo reaccionamos? Y Dios prueba nuestras vidas para ver lo que hay en nuestros corazones. Te animo, hermano, hermana. Pídele a Dios ese crecimiento espiritual y sé intencional en esa dependencia de nuestro Dios. Vamos a orar.